Hare Krishna. Hoy para Cultura Bhakti voy a hacer un pequeño resumen del Srimad Bhagavatam, del cuarto canto, de los capítulos 19 al 24. El capítulo 19 se titula Los 100 sacrificios de caballo del rey Prithu. Esta parte del Srimad Bhagavatam nos narra la historia de cómo Prithu Maharaj quiere realizar 100 Ashwamedha Yagyas en un área conocida como Brahmavarta, que está bajo el cuidado o bajo el control de Swayambhuva Manu, y esto despierta en Indra una intolerancia porque Prithu Maharaj estaba a punto de superar a Indra en actividades fruitivas realizando estos sacrificios de caballo. Aquí voy a hacer una claridad porque cuando nosotros hablamos de sacrificio en Occidente automáticamente lo relacionamos con muerte, quitar vidas, con matar, con asesinar. La importancia de este sacrificio es que los sabios en la antigüedad de tiempos milenarios le sugerían a los reyes que estaban en deuda o que estaban en deuda, en un saldo en rojo de sus ancestros, de sus antepasados, que realizaran este sacrificio, que es un sacrificio muy costoso, muy elaborado y que tiene la importancia de agradecer, de retribuir a la suprema personalidad de Dios, Krishna. Krishna en el Bhagavad Gita nos dice que Él es Bhaktaranya Getapasan Sarvaloka Mahesvaran. Él es el dueño de todos los planetas. Entonces, en la antigüedad los reyes, por recomendación de los sabios, realizaban este acto de sacrificio para agradecer, para retribuir primero a la suprema personalidad de Dios, luego Krishna, una vez satisfecho, todas las deidades regentes de todos los sistemas planetarios automáticamente recibían los resultados de este sacrificio y asimismo distribuían todos los recursos, todos los ingredientes para que no hubiera escasez. Este sacrificio alcanzaba incluso a nuestros ancestros, a nuestros antepasados, para que si estaban sufriendo o teniendo una situación adversa de sufrimiento, de escasez, de dolor, este sacrificio era como un indulto, los liberaba, les permitía salir de esa condición infernal y pasar a una mejor vida. Esa era la importancia de ese sacrificio. Ahora, lo otro es que los sacerdotes, los brahmanas, tenían tanta potencia, tenían tanta pureza, que ellos transformaban el fuego, no era un fuego ordinario, y traían un caballo viejo, ¿sí? El caballo viejo de la sabana. Entonces venían, cantaban los mantras, colocaban el caballo vivo, y este caballo salía totalmente rejuvenecido, totalmente renovado, totalmente transformado, es decir, no mataban al animal. Ese era el sacrificio, sino que era un sacrificio muy costoso, muy elaborado, y no todos podían realizarlo. Prithu Maharaj quería realizar 100 de estos sacrificios, ya llevaba 99. Indra, por envidia, empieza a sabotear, empieza a interrumpir este sacrificio. Por lo tanto, cada vez que lo interrumpía, traía un sistema irreligioso al planeta. Esto molesta, esto indigna a Prithu Maharaj, lo quiere matar, toma su arco, toma sus flechas y los sabios le dicen, hey, un momentico, cógela suave, pare con eso, esa no es su función, ese no es su rol, ese no es su papel. Si a usted le parece, nosotros en este momento podemos realizar un sacrificio, porque pues Indra tiene la capacidad y el poder de aparecer y desaparecer a placer, y no todos los mortales de este mundo lo pueden ver. Entonces allí se explica en el pasatiempo que cuando Indra toma el caballo, nadie lo podía ver, solo Atri, un sabio, lo podía ver, y le dice al hijo de Prithu Maharaj, hey, ponte pilas, que están robando el caballo del sacrificio de tu padre. Entonces el hijo de Prithu Maharaj, pues todo indignado, todo ofendido, se va a luchar contra un rey y queda confundido porque se encuentra con una persona piadosa, una persona misericordiosa. Es decir, Indra se había disfrazado de un sannyasi. Entonces él quedó totalmente confundido, Indra desaparece, el hijo regresa con el caballo y allí es cuando él recibe el nombre de Vijitasua, ¿no? Entonces, en cada intento en que Indra saboteaba el sacrificio, traía un sistema irreligioso. Entonces, Indra está de acuerdo, Prithu Maharaj está de acuerdo con matar a Indra,
Y en ese momento aparece en escena Brahma. Le dice, por favor, paren con eso. Ustedes, señores sabios, ese no es su deber, ese no es su función. La función, Indra es una persona importante en el portafolio de la Suprema Personalidad de Dios, es un alto ejecutivo, así como usted, Prithu Maharaj, así que la verdad es que usted ya realizó 99 sacrificios, pare con eso, usted ya conoce el sendero de la liberación, y yo no quiero seguir teniendo esta tensión entre ustedes dos, porque cada vez que usted intente matar a Indra, usted no lo va a poder hacer, y sí vamos a tener muchos problemas, porque Indra cada vez nos va a traer un virus, nos va a traer un sistema irreligioso, y esto pues va a ser conflictivo, porque imagínense, estamos en Satwa Yuga. En esa época el sistema espiritual, el sistema religioso, no había desconfianza, era limpio. Es decir, cuando usted encontraba un sannyasi, un sacerdote, es porque era una persona confiable, pura, y no había ningún mancha de duda, cosa contraria de lo que encontramos hoy día. Hoy día hay tantas personas disfrazadas espiritualmente que esto es realmente la esencia de este capítulo, donde Prithu Maharaj, por realizar un sacrificio, Indra trae la irreligión a este planeta. Entonces Brahma decreta de que Prithu Maharaj suspenda los sacrificios e Indra va a quedar con el premio mayor, es decir, con los 100 sacrificios de caballo. Así que Brahma les desea buena fortuna a ambos y que paren el conflicto. Donde manda Brahma, pues no manda Prithu. Él acepta la orden que le da Brahma y él suspende los sacrificios y él decide ocupar su función. Y así iniciamos el siguiente capítulo, que se titula El Señor Vishnu aparece en el recinto de sacrificio de Maharaj Prithu. Entonces, este capítulo consta de 38 versos. Allí Maitreya nos describe cómo la Suprema Personalidad de Dios, Vishnu, aparece en compañía del rey Indra, ¿cierto? El señor Vishnu se dirige a Prithu Maharaj diciéndole cómo el rey Indra ha impedido la celebración de 100 sacrificios y le recuerda que una persona avanzada realiza actividades benéficas y no le desea el mal a los demás. Hace la claridad que si una persona que cumple las instrucciones de los acharyas previos y por alguna circunstancia se enreda, ¿no?, por la influencia material, se dice que todo esto es una pérdida de tiempo. Su avance se considera una pérdida de tiempo. Dicho en otras palabras, le dice que el concepto corporal está compuesto de nisciencia, deseos de actividades fruitivas, se deriva de la ilusión, y una persona realmente erudita no siente la menor afinidad por todo lo relativo a hijos, riqueza, productos del cuerpo, porque es consciente que el alma es una, es pura, es metafísica prácticamente, llena de luz, y es el receptáculo de todas las buenas cualidades. Está en todas partes, no es cubierta por ninguna cobertura material, y aunque permanezca en la naturaleza material, se dice que solo el que goza de conocimiento pleno del Atma y el Paramatma, es decir, del ser y del super ser, jamás se ve afectado por las modalidades de la naturaleza material y que siempre está ocupado en el amoroso y trascendental servicio devocional. Vishnu aclara que cuando alguien se ocupa en sus deberes propios de su naturaleza, poco a poco, paso a paso, alcanza lo que llamamos una satisfacción interior. Esto hace que el corazón limpie y pueda ver las cosas en una plataforma ecuánime. Es lo que hoy día llamamos la paz interior y se ubica en su naturaleza o en su posición de Sakshit Ananda Vigraha, es decir, eternidad, bienaventuranza, conocimiento de manera completa. El señor Vishnu describe como alguien que comprende que el cuerpo está compuesto de 5 elementos densos, de los órganos de los sentidos de trabajo, la mente, y actúa bajo la supervisión del alma, inmutable, se vuelve un candidato a la liberación. Vishnu nos dice que la existencia y constantes cambios debido a las interacciones de las modalidades, donde el cuerpo sufre,
porque está constituido por un conjunto de 5 elementos, los sentidos, donde son los semidioses quienes controlan los sentidos y la mente. Y es el alma quien agita estos ingredientes, ¿cierto? Densos y sutiles. Y el devoto, que descubre el conocimiento de manera completa, mantiene una relación de amistad y afecto donde nunca se ve agitado por la felicidad o la aflicción material. Prácticamente se podría decir que Vishnu aquí nos describe ese poema tan famoso, Desidrata, ¿no? Que sugiere que nos mantengamos siempre equilibrados, incluso ante personas más grandes o más pequeñas, incluso las que están al mismo nivel. Que la felicidad y la aflicción no nos quiten esa paz interior, porque esto es temporal. Nos sugiere que tomemos el control. Tenemos el poder de controlar la mente y los sentidos de manera completa. Y cualquiera que sea la condición en que, por designio que Krishna nos coloque, debemos cumplir con los deberes. El Señor Vishnu describe los resultados de un rey o de un gobernante. Él dice que el porcentaje de sus acciones en el portafolio es de 1/6 parte de los resultados de los actos piadosos de sus subalternos o de sus gobernados. Por otro lado, si el gobernante solo se dedica a decretar impuestos, a cobrar impuestos, pues sus subalternos van a pensar que no tienen ninguna protección, se van a dedicar a hacer actos delictivos y todos los resultados de esas actividades las tendrá que asumir el gobernante, las tiene que asumir el presidente, el rey, el director pues de alguna nación. Entonces el señor Vishnu le da la clave aquí a Prithu Maharaj para que conozca a los 4 Kumaras. Y él nos aclara que esto no es casualidad, que esto no es una cuestión de buena suerte o una cuestión ¿cómo es que se dice? Bueno, se me fue la palabra. Es decir, una persona que alcanza un estado de claridad mental, de un lugar de vivir mejor, todo esto es una cuestión de una sanción o una orden que da el jefe, el gran jefe, que es Dios. Krishna es el que decreta que uno pase a un estado mejor de vida. Esto no es de suerte. Y Vishnu nos explica que las bendiciones que Él otorga, Él las da porque Él siente que atraen a la Suprema Personalidad, es decir, las cualidades y el comportamiento de una entidad viviente. Eso es lo que atrae a una persona, no ni siquiera los sacrificios, ni siquiera las austeridades, simplemente es el buen comportamiento y las buenas cualidades, que eso hace que la Suprema Personalidad se atraiga y Él otorgue sus bendiciones, otorgue sus beneficios, es decir, otorgue su audiencia, porque es muy raro uno tener una audiencia o tener un encuentro personal con la Suprema Personalidad de Dios. Esto es muy raro. Entonces Indra se avergüenza de su comportamiento, trata de darle obediencias a Prithu Maharaj. Prithu Maharaj, su dopamina estaba completamente arriba, está en completo éxtasis, sus ojos estaban llenos de lágrimas, su voz entrecortada, no podía hablar, no podía ver a la Suprema Personalidad de Dios porque estaban sus ojos llenos de lágrimas. Él de una u otra manera le da reverencias, ¿cierto? Y con una voz entrecortada, ¿cierto? Él ve allí a Krishna levitando con su mano sobre el lomo de Garuda. Más adelante les contaré por qué Garuda, desde su nacimiento, es el enemigo de las serpientes y es el que porta al señor Vishnu. Así que Prithu Maharaj ofrece unas oraciones con mucho sentimiento, le dice al Señor que él prácticamente no quiere ninguna bendición material, que esas vienen sin mucho esfuerzo, porque las personas, las entidades que están bajo el vaivén de las modalidades de la naturaleza, incluso en los sistemas planetarios infernales, pues ellos van a tener los resultados de sus acciones, o sea que eso no es muy meritorio. Lo que él sí pide es tener la audiencia y la compañía de sus devotos, porque son los devotos
los que pueden describir, los que pueden transmitir ese conocimiento de la suprema personalidad, de sus glorias, de sus beneficios, y Él quiere millones de oídos para poder escuchar estas glorias en compañía de sus devotos. Se dice que ese acto de escuchar hace que la entidad viviente olvidadiza empiece a recordar la relación eterna o el vínculo que tiene con la suprema personalidad de Dios. Así que Prithu Maharaj, en su toma de decisiones, acepta prestar servicio devocional a los pies del loto de la suprema personalidad de Dios, quien está llena de excelentes cualidades trascendentales, ¿no? Él nos explica que grandes personalidades liberales liberadas son emprendedoras en el área del servicio devocional y que es la única manera de liberarse de la existencia material. O sea, el hecho de uno meditar en los pies del loto de la suprema personalidad de Dios. Lo importante aquí es que después de la partida de la suprema personalidad de Dios, Prithu Maharaj adora a los semidioses, a los sabios, a los habitantes de Priti Loka, los Gandharvas, los Siddhalokas, nuestros ancestros, a los simples mortales terrenales, ¿no? A las aves, a todo el mundo. Les ofrece toda clase de riquezas, ¿cierto? Y bueno, ahí lo que deja ver es que la suprema personalidad de Dios deja cultivado a la clase sacerdotal, a Prithu Maharaj, y regresa a su morada espiritual. Entonces pasamos al capítulo número 21, que consta de 52 versos y se titula Las enseñanzas de Prithu Maharaj. Aquí Prithu Maharaj ingresa a la ciudad, ¿cierto? Y le dan la bienvenida como digno mandatario. Entonces la ciudad se describe que estaba decorada con telas, con puertas de oro, esencias, perfumes. Las calles estaban bañadas con esencia de sándalo. Y bueno, la ciudad tenía una serie de artículos auspiciosos esparcidos por toda la ciudad, ¿no? Prithu Maharaj es recibido con caracolas, con timbales y los mantras que recitaban los sacerdotes, ¿no? Que se describen en las escrituras védicas. Entonces, lo que hay que recordar en este capítulo es que a Prithu Maharaj son los sabios los que lo ubican como primer mandatario, ¿cierto? Y hay que recordar que todos los semidioses le habían obsequiado infinidad de regalos y que por la gracia del Señor Vishnu también la tierra se hizo próspera. Es decir, Prithu Maharaj no tenía rival y gobernó su reino. ¿De qué constituía su reino? En el Bhagavatam se escribe que eran las 7 islas, lo que hoy día nosotros conocemos como continentes y subcontinentes. Es decir, Prithu Maharaj era el rey de Asia, Europa, África, América del Norte, Suramérica, Australia y Oceanía. Entonces, en este capítulo pues se describen algunos rasgos de Prithu Maharaj, ¿no? Su cuerpo era alto, fuerte, de tez clara, tenía brazos amplios, robustos, sus ojos eran brillantes como el sol, sus dientes resaltaban cuando sonreía, ¿no? Prithu Maharaj se dirige, ¿no? Con gran elocuencia a la asamblea y él hace hincapié que él es designado como rey por el designio de la suprema personalidad de Dios y que su deber es instruir a los súbditos y no solo limitarse a cobrar impuestos. Entonces, él le pide a sus súbditos que por favor cumplan con sus deberes como es debido, conforme a su varna y a su ashram, y que todos traten de ocuparse en recordar a la suprema personalidad de Dios que está en el corazón de cada uno. Entonces, se dice que es la suprema personalidad de Dios quien nos otorga el bienestar incluso después de la muerte. ¿Cierto? Pues es interesante porque él aquí habla que hay que orar a los semidioses, que son puros de corazón, y a los ancestros para que después de la muerte el resultado de nuestras acciones se compartan tanto con las que el que las realizó como el que las dirigió y también el que las apoyó. Es decir, aquí es el de todos ponen, todos ganan. Yo pongo, tú pones, él pone, ¿no? Nosotros ganamos, ellos ganan, todos ganamos. Eso es un verbo muy, muy bonito, ¿no? Entonces, Prithu Maharaj nos dice aquí que es solo la suprema personalidad de Dios que nos otorga
todas las bendiciones de la religión, el crecimiento económico, la complacencia de los sentidos y la liberación. Y él hace un énfasis que prestar servicio devocional es el único proceso que puede limpiar la sociedad de incontables nacimientos y muertes y nos otorga una conciencia espiritual que va aumentando gradualmente. Prithu Maharaj agradece a todos por ocuparse en el servicio devocional a Krishna, ya que él es el disfrutador de todos los resultados de los sacrificios. Algo importante es que Prithu Maharaj enaltece a los Vaishnavas y a los Brahmanas por sus dotes espirituales y son más poderosos que la realeza. Así que él recomienda que la orden principesca no exhiba su poder material ante estas comunidades y evite ofenderlas, ya que la Suprema Personalidad de Dios, quien es la más ancestral, recibe su intachable reputación por servir y adorar los pies de los brahmanas y los vaishnavas. Por eso le son tan queridos a Krishna. Se dice que por servir a los brahmanas y a los vaishnavas se puede limpiar el corazón de toda suciedad y disfrutar de una paz suprema, ya que no hay actividad fruitiva superior que servir a esta comunidad brahmínica y vaishnava. Entonces se dice que por satisfacer a los brahmanas, se dice que satisfechos los brahmanas bendicen a Prithu Maharaj para que tenga una larga vida y que tenga una fe firme y devoción a la Suprema Personalidad de Dios. Así pasamos al capítulo 22, que se describe o se titula como el encuentro de Prithu Maharaj y los 4 Kumaras. Este capítulo consta de 63 versos. Entonces aquí nos narra que mientras los ciudadanos se dirigían con oraciones a Maharaj Prithu, llegaron los 4 Kumaras, brillantes como el sol, donde descendían del cielo, eran o son los amos de todo el poder místico. El rey y todo su séquito le ofrecen una recepción adecuada y un asiento de acuerdo a los mandatos de la tradición y de las escrituras védicas, donde él toma el agua con la que le había lavado los pies y la rocía sobre su cabeza. Se dice que los 4 sabios son mayores que el señor Shiva, y una vez acomodados en su asiento de oro, su aspecto era tan ardiente y tan brillante como el fuego de un altar. Prithu Maharaj expresa que no sabe qué acción piadosa había realizado para que estos 4 sabios estén en su casa visitándolo, ¿no? Cuando los brahmanas y vaishnavas están satisfechos con una persona, esta puede alcanzar las cosas más difíciles tanto en este mundo como después de la muerte. No solo eso, la promoción va más allá. Se dice que uno recibe el favor de Vishnu y del señor Shiva, que acompañan a los Vaishnavas y a los Brahmanas. Prithu Maharaj expresa que los sabios viajan por todos los sistemas planetarios y las personas no pueden conocerlo, así como tampoco pueden conocer la superalma, a pesar que está en el corazón de todos y es el testigo de todo lo que ocurre. Y él nos recuerda que por recibir a estas personas o estas almas avanzadas espiritualmente, el hogar y el lugar se llena de gloria. Ahora está la otra cara de la moneda, ¿no? Que en un lugar donde no se recibe a estas personas avanzadas espiritualmente, así posea todas las opulencias, se dice que es un árbol donde vive toda clase de serpientes. Entonces Prithu Maharaj les hace allí unas preguntas poderosas a los 4 Kumaras. Le dice, ¿hay alguna bendición que pueda cambiar la fortuna de personas que están enredadas en la complacencia de los sentidos? Y que ese es su único objetivo en la vida. ¿Cuál es el real propósito de la vida? Entonces Sanat Kumara es el que responde a las preguntas de Prithu Maharaj y él le dice que Prithu Maharaj tiene un apego natural, ¿no?, por glorificar los pies del loto del Señor, y que esto es algo muy, muy difícil de adquirir. En cuando se posee esta fe inquebrantable en el Señor, de manera natural, los deseos de disfrute desaparecen del fondo del corazón, y que el objetivo de la sociedad humana es la búsqueda del bien y el desapego del concepto corporal de la vida, y un apego estable por el Señor Supremo, que es trascendental y que está más allá de las modalidades de la naturaleza.
Y bueno, él empieza a describirnos las cualidades de los candidatos para avanzar espiritualmente. Se dice que debe evitarse ser violento, seguir los principios regulativos, libre de deseos, recordar los pasatiempos del Señor, no blasfemar a otros, llevar una vida sencilla, sobre todo no perturbarse con la dualidad de los opuestos, aprendiendo a ser tolerantes. Hay que despertar el conocimiento que nos lleva al desapego y por la gracia del Maestro Espiritual, el apego por la suprema personalidad de Dios en la entidad viviente queda firmemente establecida y así se libera de lo externo y de lo interno y deja de existir la diferencia entre el alma y el superalma que antes existía de la autorrealización. Prácticamente Sanat Kumara dice que el conocimiento es el único barco seguro para atravesar el océano de la inciencia y que uno debe alejarse lo más que pueda de la modalidad de la ignorancia, ya que esas actividades hedonistas son el mayor obstáculo en el sendero de los principios religiosos, el crecimiento económico, la complacencia de los sentidos y la liberación. De estos 4 principios, los primeros 3 se destruyen con la muerte. Así que hay que tomarse bien en serio el último, la liberación, ya que hay diferentes estados que nos parecen superiores a otros. Eso es un intercambio de las modalidades de la naturaleza y todo esto es controlado por el controlador supremo. Por eso hay que tratar de comprender esta ciencia que explica la suprema personalidad de Dios, que vive en el corazón de todos y acompaña al alma individual en los cuerpos móviles e inmóviles y cuyas coberturas son densas y sutiles, hechas de aire vital e inteligencia, y que es muy difícil hacer o atravesar este océano por mérito propio. O sea, es muy difícil tratar de detener las olas de la complacencia de los sentidos o las actividades fruitivas que están profundamente arraigadas. Entonces, atravesar este océano de inciencia es muy peligroso porque está plagada de tiburones. Así que las personas que desconocen esta ciencia de someterse a severas austeridades y penitencias podrán atravesarlo, y los sabios recomiendan subirse a un barco seguro y es tomar refugio en los pies del loto. Es decir, el Señor es el único barco seguro para cruzar el océano. El Espíritu Maharaj ratifica que esto no es casualidad, encontrarse uno con los Kumaras, que es por orden del Señor Supremo, que ellos visitan a Prithu Maharaj. Entonces, bueno, ¿qué les puede ofrecer? Ya que todas las órdenes sociales, es decir, los Kshatriyas, los Vaishyas, los Sudras, existen gracias a los Brahmanas. ¿Por qué? Porque es que ellos, los Brahmanas, explican el sendero de la autorrealización sustentada en los Vedas. Entonces, Prithu Maharaj ejecutó sus deberes conforme a su deseo, engendró 5 hijos: Vijitaswa, Dhumrakeksa, Ayaksa, Dravina y Brixa. Y así gobernó el planeta como un devoto de la suprema personalidad de Dios que ha alcanzado la perfección, complació a todos los ciudadanos con su mentalidad, con sus obras, su amable comportamiento. Alguien que tratara de desobedecerlo se enfrentaba al fuego ardiente. Su fuerza era comparada con la de Indra, cuyo poder es insuperable. Al mismo tiempo era tolerante como la tierra, cumplía los deseos de sus habitantes como el cielo. Su opulencia era como los Himalayas, que tenía toda clase de yacimientos de metales y piedras preciosas. El rey poseía riquezas y nadie podía adivinar sus secretos. En fortaleza, Prithu Maharaj era como el viento, que puede ir a todas partes, hermoso como Cupido, reflexivo como el león y afectuoso como su Ayambhuva mano. Y la capacidad de controlar era como la del señor Brahma. Su conducta manifestó todas las buenas cualidades. Su dominio era como el de la suprema personalidad de Dios. Era filántropo, tímido. Su amabilidad era perfecta. La fama de Prithu Maharaj se eleva y se proclama por todo el universo. Así nosotros pasamos al capítulo 23, que se describe como Prithu Maharaj regresa a casa. Este capítulo consta de 39 versos, y allí nos dice que Prithu Maharaj llega a la vejez, y él hace todos los arreglos
conforme a las órdenes de la suprema personalidad de Dios. ¿Cierto? Distribuye toda su riqueza entre los seres móviles e inmóviles de todas las especies de la tierra y deja a sus hijos junto con su esposa y se va al bosque. Es decir, así como él tomó en serio los asuntos administrativos, de la misma manera, en la orden ya retirado, se sometió a severas austeridades con su esposa. A veces comía raíces y plantas, u hojas secas, otras veces solo tomaba agua, que al final solo se mantenía del aire que respiraba. Siguiendo el método de grandes sabios, pudo tolerar inclemencias del clima en épocas de calor o lluvias torrenciales. Simplemente se tiraba al suelo. Todo esto lo hacía con el propósito de satisfacer a Krishna. De esta manera de entrenamiento adquirió una estabilidad espiritual que día a día crecía. Lo complementó con ejercicios respiratorios para controlar la mente y los sentidos enseñados por Sanat Kumara. Adorando a la suprema personalidad de Dios durante las 24 horas, su servicio devocional con amor fijo e inquebrantable, se podría decir que esto es amor verdadero. Entonces, de esta manera él se libera del concepto corporal de la vida y puede percibir la presencia del Señor en los corazones de todos. Y así él recibía las instrucciones directas del Paramatma y abandona todo proceso de yoga, de jnana, porque él no tenía ningún interés en estos procesos. Así, con el paso del tiempo, fija su mente en los pies del loto de la suprema personalidad de Dios, Krishna, y abandona el cuerpo material. Bueno, aquí en este capítulo se explica que el cuerpo tiene 9 puertas, es decir, 2 ojos, 2 oídos, las fosas nasales, la boca, los órganos genitales. Y él se sienta en posición de loto y cierra la puerta de atrás, ¿no? Y su energía vital empieza a ir elevándola, ¿no? La lleva primero al ombligo, luego al pecho, al corazón, la garganta, el entrecejo, y por último la lleva aquí a la parte superior, ¿no? De su cerebro, de su cráneo. Y se dice que su aire vital se funde con el aire, es decir, todos los elementos de su cuerpo burdo, la tierra va a la tierra, el fuego va al fuego, el aire va al aire, así. Y su aire vital también se amalgama entre los distintos elementos y se libera de esa falsa creencia. Archie, su esposa, pues ella no merecía pasar por esas austeridades, sin embargo acompañó a su esposo a vivir en el bosque voluntariamente. Es decir, aquí nosotros tenemos otra anécdota muy interesante, porque ISKCON tiene una tradición generada por su fundador, que es válida y respetable, donde el que toma orden de Sannyasi se aparta, se aleja de la familia. Aquí nosotros estamos viendo cómo Prithu Maharaj, junto con su esposa, se dedican a la orden de renuncia, ambos, los dos. Entonces Archie, su esposa, acompañó a su esposo a vivir en el bosque voluntariamente. Ella seguía los pasos de su esposo y los sabios, y al ver que el cuerpo de su esposo no tenía ningunos signos vitales, pues ella se lamenta por un instante, por un momento, luego se repone, hace una pira funeraria, coloca el cuerpo de su esposo, la reina ejecuta los rituales necesarios, ofreciendo agua y sobre todo agradeciendo a los distintos semidioses que habitaban los distintos sistemas planetarios. Camina alrededor del fuego meditando en los pies de su esposo e ingresa a las llamas. Bueno, esto hace que las miles de esposas queden satisfechas, ya que ella había servido con la mente, palabras y cuerpo, y de esta manera la esposa de Archie alcanza el planeta que había alcanzado su esposo, es decir, los Vaikunta. Lo que nos describe aquí es que cuando Prithu Maharaj abandona este cuerpo, un avión de primera línea lo estaba esperando para llevarlo a los planetas que están más allá de las modalidades de la naturaleza, es decir, a los Vaikunta. Y cuando Archie también abandona el cuerpo, también había un aeroplano trascendental que la iba a llevar al mismo planeta Vaikunta donde estaba su esposo. Entonces, se dice que aquel que el que escuche las narraciones de la historia, los pasatiempos de Prithu Maharaj, va a alejar toda la mala fortuna. Y allí entramos al capítulo número 24, que habla sobre el himno del Señor Shiva.
En este capítulo se explica que Vijitaswa sucede a Prithu Maharaj como emperador y, bueno, por el afecto que le tenía a sus hermanos, le da gobiernos de distintas partes del mundo. La parte oriental del mundo a Aryaksa, la parte del sur a Dunraketsa, la parte occidental a Brika y el norte a Dravina. Y bueno, como Vijitaswa había complacido a Indra, recibe el nombre de Antardana. Es decir, que él puede aparecer y desaparecer a placer. De Antardana nacen los 3 hijos del semidios del fuego. Y ya que Antardana, por el poder supremo, se aparta del cargo administrativo, es decir, el hombre la tiene clara, no se enreda, se dedica a realizar diferentes sacrificios. De esta manera, fija su mente en el servicio devocional a Krishna y alcanza la liberación sin ninguna dificultad. Antardana engendra varios hijos, uno de ellos Maharaj Barhisat, que después va a recibir el nombre de Prachinabarhi. Entonces, por instrucción del señor Brahma, le dice que se case con Satadruti. Prachinabarhi se casa con Satadruti, quien es la hija del océano. Engendran 10 hijos, conocidos como los Prashetas. Entonces ellos reciben la orden de Prachinabarhi que se casen. Ellos se dedican en el océano a practicar austeridades por 10.000 años, adorando a la Suprema Personalidad de Dios. Cuando iban a realizar esas austeridades, ellos se encuentran con el Señor Shiva, quien muy misericordiosamente los instruye acerca de la verdad absoluta. En realidad es Vidura el que está más interesado en escuchar las instrucciones que el Señor Shiva le da a los prashetas, porque él explica que un alma enjaulada, o sea, un alma corporificada, es muy, muy raro, muy difícil que se encuentre o tenga un contacto personal con el Señor Shiva. ¿Por qué? Porque él está muy ocupado generando beneficio para toda la humanidad, para todas las especies de vida. Y sobre todo porque él tiene o está en compañía de unas energías altamente peligrosas. Entonces lo que describe aquí el Srimad Bhagavatam es que el señor Shiva se encontraba en una sección de agua llena de flores de loto, con cisnes, grullas, chakravartas, carandavas, hermosas aves acuáticas. Por dicho, el ambiente daba una sensación de fiesta, porque es que se escuchaban tambores, timbales, las voces de los gandharvas, instrumentos musicales. Y bueno, la fortuna de ver surgir al señor Shiva del océano como el oro fundido al lado de su séquito, pues bueno, los prashetas apenas lo ven, pues le ofrecen reverencias, como dice la tradición, cuando uno se encuentra con una alma avanzada espiritualmente. El señor Shiva, complacido con este gesto, le ofrece toda buena fortuna y les expresa su sentir, diciéndoles que los devotos del señor Krishna merecen el mismo respeto que la Suprema Personalidad de Dios, y por eso son muy queridos, porque el señor Shiva recita un mantra poderoso, y en ese mantra el señor Shiva empieza describiendo las cualidades de la Suprema Personalidad de Dios. Así como el señor Shiva ve a Krishna en toda la creación y manifestación, que incluye la forma universal, sin embargo el señor Shiva lo único que desea y ora es para ver la forma que los devotos adoran. Es decir, Krishna tiene muchas formas, sin embargo el señor Shiva desea ver la forma que aman los devotos. Y allí el señor Shiva describe la forma de Krishna. Enfatiza que por favor le muestre los pies de loto, ya que disipa todo rasgo de oscuridad. Él nos dice que el tiempo no se acerca al devoto que ha tomado refugio en los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios Krishna. Así que el señor Shiva ora para tener compañía de los devotos, porque realmente son los devotos los que destruyen toda la contaminación material que se asemeja a un pozo oscuro. La energía externa no confunde al devoto, cuyo corazón se ha limpiado y recorre el camino de la felicidad, porque puede comprender la fama, la forma, todas las actividades de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces el señor Shiva es consciente de la Suprema Personalidad de Dios como Krishna, también de su aspecto impersonal, como del aspecto del Señor localizado en el corazón de todas las entidades vivientes.
y ora para que los logros o propósitos materiales no distraigan por ansias de disfrutar, ya que el Señor, pues Él siempre está en modo alerta, y el que se descuida, pues será atrapado como la serpiente cuando atrapa a un ratón desprevenido, que se lo traga sin ningún esfuerzo. Bueno, el señor Shiva recomienda cumplir con el deber conservando un corazón limpio y que meditemos en este mantra que contiene los santos nombres. El señor Shiva dice que esta oración él la recibió del señor Brahma, y todos los que tienen la misión de crear recibieron este mantra, y que es la única manera de alejarse de la modalidad de la ignorancia. Y por eso ellos pudieron generar o crear diferentes especies de vida. Así que todos los logros que se puedan adquirir, el conocimiento es el más elevado, ya que es la única nave que puede atravesar el océano de la nisciencia. Así que todo aquel que recite este mantra pues va a obtener las bendiciones del señor Shiva, y podrá así estar fijo en ejecutar servicio devocional. Bueno, este es mi aporte para la cultura Bhakti. Cualquier duda, cualquier pregunta, Hare Krishna.